Bueno, vamos entonces a comenzar con el tema de hoy. Yo voy a abrir ahora un documento que tengo en la compu, así que voy a estar viendo un poquito acá la pantalla donde tengo el guión de lo que vamos a trabajar y estudiar, ¿sí? Em, Hoy lo que vamos a ver es el cuarto tema de esta serie que estamos trabajando, que se titula De pie, ¿no? De pie hasta el fin, de pie ante el Cordero. Y en esta serie estamos tratando de responder la pregunta que se hace en Apocalipsis 6:17, que dice así: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿no? El día en el cual Jesús viene, y la pregunta es: ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Sí? ¿Quién va a estar en pie? ¿Quién va a estar en pie? La pregunta nosotros la adaptamos un poquito, ¿no? ¿Quién va a estar en pie ante todas las cosas que van a suceder en el tiempo antes de que venga Jesús? ¿Y quién va a estar en pie ante la venida de Cristo, ¿no? Ante ese recibimiento que le vamos a hacer, ¿no? Entonces, quien se quede de pie ante las aflicciones que sucederán en el tiempo del fin en este mundo, van a estar de pie ante el Cordero, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de ver algunas eh, historias bíblicas que son especiales, ¿no? ¿Y por qué son especiales? Porque todas estas historias bíblicas que vamos a trabajar y que ya hemos trabajado, en algún momento en la Biblia se las compara o se las utiliza como un ejemplo de lo que ocurrirá en el tiempo del fin, en el tiempo antes de que venga Jesús, ¿sí? Entonces ya estuvimos analizando los días de Noé y estuvimos viendo por qué Noé quedó de pie. Lo mismo hemos trabajado con Lot, lo hemos trabajado también con Elías, y ahora lo vamos a trabajar con tres personas, que es Azarías, Misael y Ananías, los amigos de Daniel, que también son conocidos por sus nombres babilonios, Mesac, Sadrach y Abednego, ¿sí? Bueno, la historia se encuentra en Daniel 3 y es una historia muy conocida, por lo tanto nosotros no vamos a analizar ni a leer cada parte, cada detalle de la historia, ¿sí? Porque ya creo que todos la conocemos, y si no la conoces, está bueno que vayas ahí a Daniel 3 y la puedas leer. Es una historia apasionante. Todo el libro de Daniel es muy lindo. Bueno, toda la Biblia es genial, pero el libro de Daniel es realmente hermoso. Y ustedes ya saben, ¿no? El rey de Babilonia, Nabucodonosor, decide construir un monumento, una estatua, un ídolo bien grande, y luego obliga a todo su reino, los reúne a sus representantes de cada sector de su reino, de cada región, y les dice, bueno, tal fecha, tal día, va a sonar la música y todos le vamos a rendir homenaje y adoración a esta estatua, a este monumento que levanté, ¿no? Llegó el día de la celebración, llegó el momento de la orden a través de la música, y la consigna era: el que no adore va a ser echado a un horno de fuego. Y en este contexto hubo estos tres jóvenes hebreos que recién mencionamos, que se negaron a hacerlo, lo vieron, los acusaron y los echaron al horno del fuego específicamente. Sin embargo, Jesús mismo estuvo con ellos y nada les pasó. Hay muchísimas formas de ver esta historia, y nosotros hoy le vamos a dar un ángulo, una perspectiva, una visión que por ahí no se suele dar cuando estudiamos esta historia, ¿sí? Entonces, como nosotros lo que estamos tratando de sacar son lecciones que nos expliquen cómo podemos permanecer de pie en el tiempo del fin, la primera pregunta entonces es: ¿por qué relacionamos esta historia de Daniel 3 con lo que va a suceder en el tiempo previo a la venida de Jesús? Esa me parece una pregunta importante. Bueno, tenemos dos respuestas al menos, o dos razones que nos permiten comprender o relacionar la historia de Daniel 3 con el tiempo del fin. En primer lugar, porque Daniel es un libro profético, ¿sí?, que habla del tiempo del fin. Es más, algunos eruditos nos dicen que algunos capítulos de Daniel son profecías que empiezan en el tiempo de Daniel y terminan en el tiempo del fin. Y estos mismos eruditos, expertos, conocedores del tema en profundidad de Daniel, también nos dicen que hay otros capítulos que nos muestran cómo debe vivir la generación de cristianos o el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Entonces, por ejemplo, la historia de Daniel 3, la historia de Daniel 1, la historia de Daniel 6, esos tres capítulos puntualmente
no son profecías, pero son historias en las cuales la manera en la que se comportan los protagonistas, manteniéndose fieles a Dios, nos dan ciertas pautas de cómo deben comportarse las personas en el tiempo del fin. Bien, entonces esa es la primera razón. La segunda razón es que podemos hacer un paralelismo entre esta historia, la de Daniel 3, con la profecía de Apocalipsis 13. Para aquellos que no lo saben o que lo tienen un poquito olvidado, hay que recordar que la profecía de Apocalipsis 13 detalla lo que sucederá en el clímax del gran conflicto entre el bien y el mal junto antes de que vuelva Jesús, ¿sí? No vamos a estudiar esa profecía, solamente vamos a sacar ciertos aspectos en la cual vamos a hacer conexiones, ¿sí? Algunas de las conexiones que se suelen hacer entre Daniel 3 y Apocalipsis 13 son las siguientes. Primera, en ambos capítulos, ¿sí? En los dos, en Daniel 3 y en Apocalipsis 13, se erige una imagen o un ídolo, ¿sí? En ambos capítulos se ordena que se adore a esa imagen, ¿sí? Y en ambos capítulos existe un decreto de muerte, es decir, si no adoras la imagen, se ordena que te maten, ¿sí? Así que bueno, esas son algunos de los puntos en contacto que tienen Daniel 3 con Apocalipsis 13, ¿sí? Y por esas razones, las dos que dije recién, es por las cuales nosotros relacionamos la historia de Daniel 3 con el tiempo del fin, ¿sí? Bueno, como siempre hacemos, nosotros primero estudiamos un poquito a ver qué nos dice esta historia del contexto social, político que va a existir en el tiempo del fin. ¿Bien? Entonces, primero analizamos eso, que hoy lo vamos a hacer bien cortito, solamente dos cosas puntuales vamos a sacar. Y después sí vamos a ver qué nos enseñan las actitudes de Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres amigos de Daniel, para que nosotros apliquemos en el tiempo del fin y podamos permanecer de pie. Si vamos a aprender por qué ellos permanecieron de pie y nosotros lo vamos a tomar esas enseñanzas. ¿Bien? Bueno, en primer lugar, lo primero que voy a rescatar, digamos, de la historia de Daniel 13 y de Apocalipsis 13, que nos marca una característica del tiempo del fin, es la idea de que va a haber una adoración mundial unificada, ¿sí? Vamos de nuevo con este concepto. La primera idea, ¿sí? A ver, ¿cómo va a ser el tiempo del fin? Bueno, en el tiempo del fin, antes de que Jesús venga, ¿sí? Va a haber una especie de adoración mundial unificada. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, a ver, en Daniel 3, versículos 4 y 5, ¿no? Ahí se dice lo siguiente. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, ¿sí? O todos, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, ¿sí? Así que ahí tenemos, ¿no? La orden de que todos, lenguas, pueblos, naciones, adoren a esa imagen, ¿sí? Adoración mundial unificada. Este es el concepto, ¿no? Daniel 3, 4 y 5. Y en Apocalipsis 13, 12 tenemos algo muy parecido. Fíjense, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Recordemos que en Apocalipsis 13 hay dos bestias. Primero surge una, ¿no? Que nosotros la identificamos a ese poder con el poder católico romano, ¿sí? El papado, ¿no? Como la institución. No sus miembros, no sus feligreses, sí la jerarquía y todo el poder que significó esa institución y que significa hoy aún, ¿sí? Entonces el primer poder es ese. Y después nace otro poder que es Estados Unidos de Norteamérica, la segunda bestia. Entonces dice que esta segunda bestia, Estados Unidos, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, el papado, en presencia de ella. Es decir, hay un momento en el que son contemporáneos. Y hace que la tierra, de nuevo, el mundo, Daniel 3 decía pueblos, naciones y lenguas, acá dice la tierra, y los moradores de ella adoren, ¿sí? De nuevo, como Daniel 3, una orden a adorar la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice el comentario bíblico adventista respecto de Apocalipsis 13:12.
Lo que se prevé aquí, en Apocalipsis 13:12, es un movimiento universal bajo la dirección de Satanás, quien intentará asegurar para sí la adhesión de los habitantes de esta tierra. O sea, de alguna forma, los poderes máximos de este mundo van a hacer algo para que la gente se adhiera a este movimiento universal de unidad, ¿sí? Va a pasar algo que va a suceder esto, ¿no? Tendrá éxito Satanás y sus instrumentos en este mundo en unir los diferentes elementos religiosos, es decir, a una unión de religiones, y en asegurar la lealtad de los hombres para una nueva organización, para algo nuevo, una forma nueva de adorar, modelada a semejanza de la antigua, ¿sí? Satanás es el poder que está detrás de la bestia, es el verdadero anticristo cuyo propósito es hacerse igual a Dios. Así que lo clave de todo esto es que en el tiempo del fin va a haber algo así como una especie de adoración mundial unificada, ¿sí? Va a haber algo de unión entre todas las religiones o algo parecido así, y que va a haber algo así como que todas estas religiones se van a unir con un fin en común y van a terminar haciendo un acto de adoración en común, ¿sí? Entonces ahora nos tenemos que hacer otra pregunta clave. ¿Cuál es esa pregunta clave? ¿Hay indicios hechos en la actualidad de que estas cosas que estamos diciendo, que este concepto ocurra en un futuro próximo? ¿Podría ocurrir esto en nuestros días? Bueno, yo creo que sí. ¿Por qué? Hay un movimiento que empezó hace más de 100 años y que en la actualidad está tomando cada vez más fuerza, ¿sí? Este año de pandemia no se ha escuchado mucho de esto porque justamente en los noticieros, en los medios de comunicación, quien ha tenido el protagonismo es la pandemia, ¿sí? Sin embargo, años previos sí ha tenido más desarrollo, si se quiere, la difusión del movimiento ecuménico y el diálogo interreligioso. ¿A qué apuntan estos dos movimientos? Bueno, el movimiento ecuménico lo que busca es la unidad de todos los cristianos, ¿sí? Y el diálogo interreligioso, el buen entendimiento entre las religiones, es decir, entre el Islam, el judaísmo, el cristianismo, el hinduismo, todas, ¿sí? Respecto a esto hay muchas iniciativas. ¿Y por qué quieren hacer esto? ¿Porque quieren controlar el mundo y destruirnos a todos? No, por supuesto que no. Yo estoy investigando para mi tesis lo que es el ecumenismo, y la verdad no me encuentro con gente malvada que quiere conquistar el mundo y destruir y son manejados por Satanás, etc. No, para nada. Son gente común, gente buena, que lo que quiere hacer al desarrollar el ecumenismo es precisamente lograr que haya un entendimiento entre las religiones para hacer de este mundo un mundo mejor. Entonces, la idea es unirse, no para unirse en doctrina, en principio, al menos no, la idea no es en principio unirse en doctrina, ¿sí? Aunque hay ciertos sectores dentro del ecumenismo al menos que tratan de estudiar a ver qué doctrinas se tienen en común, poniéndose de acuerdo en eso. Pero el principal objetivo del desarrollo del ecumenismo, de la unión de religiones, es lograr que a través de la fuerza y el poder que tiene la religión en este mundo actual, que goza de muy buena salud, lograr que este mundo sea mejor, es decir, trabajar por la paz, trabajar porque se acaben las armas, trabajar para que el cambio climático deje de afectar tanto y empezar a hacer iniciativas que promuevan el cuidado del medio ambiente. Si hay algún problema en la ciudad, entonces bueno, que las iglesias se junten, las diferentes confesiones y religiones, para hacer un bien en la ciudad y así, ¿no? Entonces el concepto es este: unirse para hacer un mundo mejor, ¿sí? Pero acá hay un problema, ¿no? Y es algo que nos advierte la profecía, ¿no? Y yo quiero destacar esto, ¿no? El movimiento de unidad es un movimiento loable y bueno, los fines son buenos, ¿sí? No hay que pensar en algo que es terrorífico y malo, ¿no? Sin embargo, la profecía nos da un toque de alarma. ¿Y por qué? Porque se nos dice en nuestra interpretación de la profecía de que esta unidad va a llegar a ser algo que va a ir en contra de Dios y que es malo, ¿no? ¿Dónde está el engaño? Bueno,
Una de las cosas que yo he indagado, descubierto, y que incluso muchas personas del movimiento ecuménico les preocupa, es la utilización de la política. Hay ciertos políticos que utilizan el movimiento ecuménico como un grupo que le puede dar votos y así llegar al poder, ¿sí? Y hay otros que se preocupan de que el movimiento ecuménico, para cambiar el mundo, necesita del poder político. Porque ¿cuál es la manera más efectiva hoy de cambiar una sociedad? Cambiando las leyes, cambiando las normas. Y para eso vos necesitas gente en la política, ¿sí? Entonces, cuando la religión o las personas religiosas de fe empiezan a imponer sus dogmas, sus doctrinas, sus pensamientos al Estado, entonces, según lo que nosotros entendemos de lo que estudiamos en la Biblia, ahí empiezan las persecuciones, aquellos que piensan distinto no son bienvenidos. Entonces empieza a ponerse en riesgo el segundo punto que vamos a hablar de esta historia, que es la libertad religiosa, ¿sí? Entonces, esta idea que es buena, ¿no? Uno no puede estar en contra de la búsqueda de la paz, de la búsqueda de la justicia, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos advierte de que ese movimiento de unidad mundial de que estamos asistiendo va a finalizar en algún punto y de alguna manera en la ruptura de ese derecho tan sagrado que tenemos, que es el de la libertad religiosa y la libertad de conciencia, ¿sí? Entonces pasamos a este segundo punto que quiero analizar de esta parte, de cómo va a ser el tiempo del fin. Esta segunda parte, el primer análisis que hicimos es adoración universal unida, ¿sí? Ahora, esta segunda parte es la idea de libertad religiosa bajo amenaza, ¿sí? Bueno, ¿y dónde lo vemos? En Daniel 3 y en Apocalipsis 13, esta idea de que la libertad religiosa está bajo amenaza. Bueno, en los siguientes versículos, Daniel 3, 6 y 29 dice así: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. O sea, no adorás como yo quiero, a la muerte, ¿sí? Ya vamos a ver bien qué es la libertad religiosa y lo vamos a comparar con esto. Y después en Daniel 3:29, cuando Nabucodonosor reconoce que Dios es un Dios verdadero, que existe y que es bueno adorarlo a Él, fíjense lo que decreta, ¿no? Dice, por lo tanto, decreto, dice Nabucodonosor, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Elena de White comentando esta parte dice, al final Nabucodonosor no tenía por qué obligar a la gente a adorar a Dios. Esta idea de obligar a la gente a adorar a Dios o o hacer algo que vaya en contra de tu conciencia es incorrecto, ¿no? Dios no obliga a nadie a que lo adoren a Él. Tenemos toda la libertad de decidir y de conocerlo. Entonces, bueno, ¿qué es la libertad religiosa? Hay un estudioso sobre el tema de apellido Arletas que escribió sobre qué se entiende por libertad religiosa, al menos acá en nuestro país, en la jurisprudencia de nuestro país. Les voy a leer un breve resumencito de qué es la libertad religiosa. Bueno, Arletas dice que un concepto contemporáneo de libertad religiosa o libertad de conciencia, ¿no? un casi sinónimo, implica un modo de autodeterminación en toda creencia. Es decir, cada ser humano puede formar sus propias creencias en un sentido valorativo. Cuando esos valores son valores religiosos, entonces hablamos de libertad de religión. Es decir, cada persona tiene el derecho de formar sus propias creencias, ¿sí? Y de tener sus propios valores. ¿Bien? Si tomamos esta visión de libertad religiosa, se entiende que cada individuo tiene el derecho a adoptar, cambiar y abandonar las propias convicciones y ajustar la vida a esas convicciones. Y, por otro lado, cada individuo tiene derecho, y acá está en relación a lo que estuvimos viendo en Daniel y Apocalipsis, tiene derecho cada individuo a no ser obligado a tener determinadas convicciones y de no ser obligado a actuar
de acuerdo a convicciones que no se comparten, ¿sí? En el caso de Daniel, de Daniel no, de los tres amigos de Daniel, se los estaba obligando a que actúen, ¿sí? En adoración a un Dios en el que ellos no creían, que iba en contra de su conciencia, ¿sí? Entonces estaba ahí amenazando y quebrando el derecho a libertad religiosa de estos tres hebreos. Obviamente, en ese momento el derecho a la libertad religiosa no existía. Eso es algo contemporáneo, nuestro. Pero si nosotros creemos que la Biblia puede ver el futuro, puede predecir el futuro, si nosotros creemos que Daniel 3 nos enseña cosas en relación a Apocalipsis 13 sobre lo que va a pasar en el tiempo del fin, quiere decir entonces que en el tiempo del fin la libertad religiosa va a ser amenazada, ¿sí? De las personas, ¿sí? Sigo leyendo sobre este concepto de libertad religiosa. Dice, esto implica la prohibición de la interferencia del Estado y de terceros en la intimidad de la conciencia y el derecho a no ser obligado a participar en actos que tengan un sentido religioso contra la propia voluntad, ¿sí? Que es exactamente lo que le estaba pasando a los amigos de Daniel. El Estado, un Estado que estaba unido a la religión, ¿no? Porque en Nabucodonosor se estaba centrando un poder político y religioso, ¿no? El Estado estaba obligando a las personas, especialmente a estos tres hebreos, a participar en un acto que tenía un sentido religioso contra su propia voluntad, ¿sí? Toma un poquito de agua, perdón. ¿Se va entendiendo hasta acá? Espero que sí. Entonces, bueno, la pregunta de nuevo clave, ¿podría alguien ser obligado hoy, en el siglo XXI, a ir en contra de su conciencia? ¿Qué pregunta esa? Y lamentablemente tenemos que decir que sí. Hay muchos ejemplos, ¿no? En los países donde dominan los musulmanes o donde la religión musulmana es predominante y está en relación con el gobierno, los cristianos y otras religiones tienen muchos problemas para desempeñarse allí. Y justamente ejercer el derecho a la libertad religiosa de una manera amplia. También en China, ¿sí? Hace poquito, en las noticias, han salido que están obligando a la población musulmana que está en el norte de China a abandonar su fe, porque uno de los argumentos es que el Islam es una enfermedad de la mente. Entonces lo que hacen es encerrarlos en centros de reeducación que son lo más parecido en el siglo XXI a lo que fueron los campos de concentración nazi en el siglo XX. Es terrible, ¿no? Los encierran allí 10 personas, 15 personas en una habitación chiquita con un solo baño, sin intimidad, y los encierran allí para enseñarles, o sea, los reeducan y le enseñan todas cosas conforme a la doctrina comunista, a la doctrina que se mantiene allí en China, ¿no? Entonces salió en la BBC, en Infobae, en otros diarios, sobre lo preocupante que es esto, porque también hay torturas, ¿sí? Hay testimonios de gente que salió de allí y dicen, bueno, mira, acá me torturan, me golpean, y incluso cuando van los periodistas hay una clara coerción ante estas personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren? Los obligan a abandonar su fe, ¿sí? Rompen con su derecho a la libertad religiosa. Entonces tenemos ahí estos dos casos. Después tenemos otro caso en Rusia, ¿no? Donde se prohibió hace unos años atrás a los testigos de Jehová a vivir conforme a su fe. Fue una confesión cristiana prohibida en Rusia, ¿no? Hará unos 5 o 6 años atrás, ¿sí? Y finalmente en Estados Unidos, antes de que Donald Trump llegue al poder, en Estados Unidos muchas personas han ido presas o han pagado multas por sus posiciones religiosas respecto a la homosexualidad. En Estados Unidos hay muchos cristianos que tienen la posición respecto de que la homosexualidad es pecado, ¿no? Entonces tienen esa postura, ¿no? Dicen, no, la Biblia enseña esto. Entonces, si, por ejemplo, casos que pasaron, ¿no? Hay una florista, una dueña de una florería, o también pasó con un dueño de una confitería, ¿no? Que hacen tortas. Entonces, personas del mismo sexo que se querían casar encargaron tanto a la florería como a la pastelería que le hagan la torta o el decorado de las flores. Bueno, por sus convicciones religiosas,
Estas dos personas se negaron por ser considerado discriminación, los denunciaron y bueno, yo no sé si en el caso de ellos fueron presos, pero sí sé que multa como mínimo han pagado. Sí sé el caso de una secretaria de juez que no quiso autorizar el casamiento de estas personas por sus convicciones. Bueno, en este caso sí, la secretaria de juez en Estados Unidos fue presa, digamos, ¿no? Entonces, estas cosas, ¿no? que están pasando en el siglo XXI, que atentan contra la libertad religiosa, ¿sí? Son hechos, están ocurriendo, ¿sí? Más allá de que compartamos o no las posturas, las posiciones, son hechos, está ocurriendo, ¿no? Y bueno, desde el adventismo, nosotros, ¿qué esperamos? ¿No? Y cierro esta parte. ¿Qué esperamos de lo que se espera futuro, ¿no? Nosotros esperamos e interpretamos, no yo, desde hace muchos años, esto me sobrepasa a mí, digamos, ¿no? La interpretación esta que tiene la Iglesia Adventista, es que de algún modo esa unidad religiosa que se logre, ¿sí? va a terminar influyendo sobre el Estado, especialmente esto va a suceder en Estados Unidos. De hecho, ya sucede con Bush en el 2005 o ahora con Donald Trump. Muchos grupos religiosos están unidos y apoyan al gobierno y le insisten y le marcan la agenda política. Hay libros sobre eso, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros esperamos es que esto se potencie cada vez más, ¿sí? Y esta unidad, ¿sí? y esta influencia sobre el Estado se va a utilizar para imponer dogmas e ideas, ¿sí? Y entre esas ideas, y aquí lo importante, entre estas ideas y dogmas que se van a querer imponer, hay una ley que se querrá imponer, ¿sí? Todo esto es profecía a futuro, no es que hoy esté pasando, pero hay indicios que nos permiten ver, como mostramos recién, de que esto podría ocurrir. Entonces, uno de esos dogmas, una de esas cosas que se va a querer imponer es la obligación de descansar y respetar el primer día de la semana, domingo, en nuestra nación, en contraposición de lo que dice la Biblia, que es el sábado el día a respetar, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y cómo puede pasar eso? ¿No? Bueno, una de las conjeturas que podemos hacer, ¿sí? Insisto, conjeturas, uno lo que puede ir viendo ahora, es que muchos políticos en el mundo quieren seguir o están siguiendo como hoja de ruta para el cuidado del medio ambiente la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Y esa encíclica, que muchos políticos, y lo han dicho especialmente en nuestro país a viva voz, que hay que seguir como hoja de ruta esa encíclica que habla sobre el cuidado del medio ambiente, esa encíclica al final lo que propone es que para darle un descanso a la naturaleza es necesario que las personas un día a la semana, el día de la resurrección de Jesús, el domingo, se descanse, ¿sí? Se guarde como día de reposo. Fíjense ahí la entradita, la cuña, ¿no? Por el lado del cuidado del medio ambiente. Y claro, es algo que propuso este poder religioso y que el poder político está acatando porque ve una necesidad clara, y que nosotros también la vemos, de que hay que cuidar el medio ambiente. Pero por ahí va a ir al hecho de la necesidad también de guardar el domingo. Puede pasar, yo confío y creo en la interpretación que tenemos y creo que va a pasar, y hay puntos, evidencias, cosas que nos dicen de que podría ocurrir, ¿sí? Como esto que les menciono ahora. Pero bien, esto entonces es el contexto. El contexto en el tiempo del fin, entre otras cosas, Daniel 3 y Apocalipsis 13 nos dicen, mirá, la libertad religiosa va a haber cada vez menos en el tiempo del fin. Cada vez va a ser más difícil que adores a Dios como vos querés. Y por otro lado, dice Daniel 3 y Apocalipsis 13, de que las religiones se van a ir uniendo, ¿sí? Entonces, esos dos aspectos del tiempo del fin. Bueno, y en este contexto, hay otras cosas, pero no lo vamos a ver. Vamos a ir ahora a la segunda parte y lo vamos a ver bastante brevemente. Bueno, a ver, en este contexto en el cual vivían los amigos de Daniel, ¿cómo hicieron ellos para mantenerse de pie cuando lo estaban ahí obligando a hacer algo en contra de su conciencia? ¿Cómo es que hicieron ellos? ¿Qué es lo que tenían? A ver, ¿qué cosas, cómo actuaron? ¿Sí? Para que nosotros podamos aprender de esto. Entonces, bueno, yo les voy a marcar 4 características que podemos ver en la actitud de los amigos de Daniel. La primera de ellas, muy importante, es la mansedumbre. Mansedumbre. La Real Academia Española define una persona mansa
como alguien benigno, suave, y en el caso de los animales, alguien que no es bravo, ¿sí? Alguien apacible, sosegado y tranquilo. Y en el caso del ganado lanar, cabrío o vacuno, el manso, ¿sí? La persona mansa, o el animal manso, perdón, es el carnero macho o buey que sirve de guía a los demás. Es como el que está más adiestrado, ¿no? Digámoslo así. En el caso de los animales, ¿no? Entonces, notemos que frente a las acusaciones y la detención que recibieron los amigos de Daniel, ¿no? Porque ellos no se postraron, pero hubo alguien que dijo, Nabucodonosor, mirá aquellos tres que no sé, ¿no? Hubo alguien que ahí vigiló, y los mandó al frente, ¿no? Pero fíjense que ellos, frente a esta acusación que recibieron, respondieron lo siguiente al rey, en Daniel 3:16. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Wow. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Esta es una renuncia a la lucha por defenderse de falsas acusaciones. No se resistieron a lo que les sucedía. ¿Sí? Primera respuesta, primera frase, mira, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, ¿no? Esa misma actitud tuvo Jesús en Marcos 15:5, ¿no? Cuando lo están acusando también falsamente allí en el juicio que le hacen a Jesús, y todos hablaban mal de él y testimoniaban falsamente, y Jesús guardó silencio al punto que Pilato, creo que era, Pilato se maravillaba, ¿no? Y le decía, ¿no ves todo lo que están diciendo en contra tuyo? Y Jesús guardaba silencio. Y fíjense lo que dice Salmos 38:12-15, ¿no? Respecto a esto, a por qué guardan silencio frente a las falsas acusaciones. Dice así, Salmos 38:12-15. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. ¿Por qué se mantuvieron mansos ellos? ¿Sí? ¿Por qué? Y porque confiaban en Dios, confiaban en Jehová, confiaban en que Él iba a responder. ¿Sí? Y fíjense, ¿no? La RAE, como dijimos recién, dice que una de las características de manso podría describir a un animal que funcionaba como guía o como ejemplo. Y fíjense que ellos, tanto los amigos de Daniel como Jesús, al mantenerse mansos, fueron un ejemplo. Jesús también fue un ejemplo. La pregunta es, ¿somos nosotros un ejemplo de mansedumbre? ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos cuando nos acusan injustamente? Cuando hablan mal de nosotros, diciendo mentiras. ¿Cómo reaccionás? Hay una frase de Ellen White que dice, deja a Dios el cuidado de tu reputación. La calumnia va a desaparecer por tu manera de vivir y no por indignarte. Vive en el temor de Dios y la verdad terminará triunfando. Y como reconocemos y conocemos y sabemos la historia de Daniel como la de Jesús, la verdad terminó triunfando. Y es hermoso eso, saber confiar en que si estamos cerca de Jesús, no importa lo que digan los demás, si nosotros hacemos el bien y nos mantenemos cerca de Él, entonces sabemos que a la larga la verdad terminará triunfando y nuestra vida va a servir como un testimonio bueno para los demás. Vamos a la segunda característica, ¿sí? La segunda característica que me gustaría resaltar es la valentía, ¿sí? El diccionario define al valiente como alguien capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y el probable temor que suscita. Es alguien eficaz y activo en su línea, física y moralmente. Tanto Jesús como los tres amigos de Daniel fueron valientes. No solo porque emprendieron una tarea que sabían que le podía costar su vida, ¿sí? De hecho a Jesús le costó su vida y a los tres amigos de Daniel le hubiese costado si no hubiese sido por la intervención de Jesús, sino también porque a la hora de realizar su tarea, ¿sí? No solo emprendieron una tarea difícil, sino que también al emprender esa tarea fueron activos en esa empresa. Los amigos de Daniel no se ocultaron entre la multitud, ¿sí? No dieron parte de enfermo, uy, no voy a poder ir a la reunión de adoración a la estatua, ¿no? Sino que ellos fueron activos y se mostraron firmes y testificaron
sobre lo que creían que era correcto. Y acá hay algo vital, 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 vital. Ser manso no significa ser cobarde. Ser manso no significa ser cobarde. De ningún modo, en 2 de Timoteo 1, 7 y 8, fíjense lo que dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Así que está bueno esto porque si vos tenés el Espíritu de Dios, no tengas temor de dar testimonio de Él, ¿sí? No tenés que tener miedo, ¿sí? Sino que tenés que ser valiente para testificar de Él, para mantenerte firme, ¿sí? Vamos al tercer punto, ¿no? El tercer punto, la tercera característica es el amor, ¿sí? Vimos la mansedumbre, la valentía, vamos por el amor. ¿Dónde se puede ver el amor? En Daniel 3:17, ¿no? En esta historia, ¿dónde se puede ver? Dice así, Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, dicen los tres amigos de Daniel, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Y qué tiene que ver esta frase con el amor? Bueno, leamos en 1 Corintios 13, los voy a leer ahora, ustedes si están allí buscando en la Biblia, 1 Corintios 13, el texto que habla sobre el amor, una definición fantástica de lo que es el amor. En el versículo 7 se nos dice lo siguiente: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y fíjense en esta frase, están estas características. En la historia están estas características. Fíjense, el amor todo lo espera, dice. Bueno, los amigos de Daniel esperaban en Dios, ¿sí? El amor dice todo lo cree. Los amigos de Daniel creían en Dios. Esperaban que Dios los salvase. Sabían que lo podía salvar. Pero, si no lo hacía, ¿qué dice el texto de 1 Corintios 13:7? El amor todo lo sufre, todo lo soporta. Y los amigos de Daniel estaban dispuestos a sufrir y soportar la prueba por Jesús. Podríamos entonces decir que los amigos de Daniel, amaban a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Los amigos de Daniel no cedieron a las acechanzas de Satanás, sino que se mantuvieron firmes en el amor de Jesús, y sus palabras y su ejemplo nos lo dejaron de ejemplo. Y este punto nos conecta con la última característica, la fe o la fidelidad. Como dice Gálatas 5:6, lo que realmente sirve, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, o sea, las cosas externas no valen, sino la fe que obra por amor, ¿sí? Entonces la cuarta característica es la fe, esa fe que tenían ellos que obraba por amor. ¿Dónde vemos esto? En el versículo 18 del capítulo 3 de Daniel, siguen contestando Sadrac, Mesach y Abednego a Nabucodonosor lo siguiente: y si Dios no nos salva, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estas tres palabras siempre me pegan profundo, me re gustan. ¿Por qué? Porque esas tres palabras, ¿no? Y si no, en mi opinión, son una de las declaraciones más fuertes de la Biblia y las que más muestran fidelidad. Es decir, vamos a ser fieles porque Dios nos puede salvar. Y si no nos salva, seguiremos siendo fieles igual. Junto con esta declaración hay otra que está en la historia de Job. Job 19, 25 al 27. Job le está explicando a los amigos las desgracias que le tocaron en ese capítulo. Y al final de eso dice una declaración hermosa de fe. Dice así: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. ¿Qué fe? O sea, él decía, mira, me está yendo un desastre. Se me murieron mis hijos, con mi esposa tengo problemas, estoy enfermo, perdí todo. Pero yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea
y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Qué fe la de Job. Qué fe la de Job que, aunque la estaba pasando terriblemente mal, aún así, él sabía que su Redentor estaba vivo. Él sabía que el sufrimiento que estaba pasando no era para siempre, sino que él creía en la segunda venida, en la resurrección, en ver a Dios. Y fíjense, los amigos de Daniel también, a punto de perderlo todo, con un sufrimiento que iba a ser terrible, ser quemado en el fuego. Sin embargo, se mantuvieron fieles. Y se me viene a la mente este versículo de Pablo que dice en Hebreos, ¿no? Que las personas que fueron fieles porque tenían sus ojos puestas en el galardón, tenían sus ojos puestas en la segunda venida de Jesús, en vivir eternamente. Ahí tenían puestos sus ojos, su corazón y todos sus sueños. Vamos a cerrar. Tenía una canción para pasarles, pero vamos a cerrar porque ya esto se ha pasado un poquito el tiempo, ¿no? Entonces vamos al cierre, ¿no? Hay que decidir ser fiel, aunque a veces no entendamos el porqué de muchas cosas. Aunque Dios quizás no nos libere en esa ocasión, aunque las cosas no vayan bien. Confiemos en Dios, en sus promesas, en su amor y en su justicia. Seamos valientes para enfrentar la lucha de cada día y testifiquemos con nuestras palabras y ejemplo del Dios a quien servimos. Elena de White cierra su comentario sobre esta historia de la siguiente manera. Como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor va a obrar poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego va a acompañar a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos, los que estén con Jesús, permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán a ellos ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en Él. Qué hermosas palabras. Pidamos a Dios cada día que nos dé de su Espíritu Santo y que podamos tener mansedumbre, valentía, fe y amor para mantenernos de pie hasta el día en que Jesús regrese.